Listo, lo escuché. Hola, hola. Ahí está. Bien, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en la tarde de hoy, en este conversatorio que hemos impulsado desde ADICUS, la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan. En la jornada de hoy vamos a hablar en el marco de la lucha docente, el cuarto paro nacional de la docencia universitaria. Vamos a hablar de la lucha por el artículo 73, cómo ha sido la implementación del artículo en nuestra provincia, avances y cuál ha sido el proceso realizado en la ciudad de Mendoza por la docencia universitaria en Mendoza. Vamos a contar con la presencia de nuestro secretario de UNEMAR, Jaime Barcelona, y vamos a contar con la presencia de Francisca Staití, quien es la secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo. Pueden vernos, le decimos a quienes nos acompañan, que pueden vernos en vivo a través del canal de YouTube de Adicus y también a través de la fanpage de Facebook. Vamos a darle la palabra en primera instancia al secretario general Jaime Barcelona, quien va a hacer una exposición de lo que hemos planteado, y en segunda instancia vamos a hablar Francisca Staiti para después dar lugar a preguntas y intercambio de los diferentes espacios que brindan. Así que bien, Jaime, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Listo? Bueno, esta actividad es una actividad que surgió en el marco del plan de lucha que estamos llevando como CONADO Histórica
a nivel nacional por la lucha salarial, en un momento en el que el gobierno nacional quiere imponernos un tope salarial del 7% para esta segunda mitad del año, un 7% que nos deja varios puntos abajo con respecto a la inflación. En ese contexto es que nosotros realizamos esta actividad. Pues nosotros, bueno, ¿cuál es la idea de esto? Aprovechar este momento, esta instancia, para divulgar un poco lo que se está haciendo por el artículo 73 e informar a la docencia sanjuanina en qué situación está. Debido a que nosotros desde el 2018 logramos avanzar en el acta paritaria número 64 con la aplicación del artículo 73 en la UNSJ, y en la actualidad ya llevamos el acta paritaria número 90 y solamente hemos avanzado con muy pocos coloquios. Hemos avanzado con 10 coloquios de trabajadores del edificio central de rectorado, 55 de ciencias de la salud, y estamos por avanzar con 58 más del Palomar, que hay una parte de esos 58 que están avanzados y otra parte que no. Muy distinto a Mendoza, donde el artículo 73, a mi entender, ya lo va a desarrollar un poco mejor Paquita, más claro a este tema, donde se pudo hacer de manera más rápida, ya se han efectuado, se han regularizado casi 3.000 docentes y estamos en una situación de que ya van, tengo entendido, por la aplicación de un artículo 73 bis, por llamarlo de alguna forma, cuando acá en la Universidad Nacional de San Juan no podemos terminar con la primera etapa. Para nosotros fue un gran avance lograrlo imponer en paritaria, en discusión con otros sindicatos y con las autoridades universitarias, porque el contexto político o cultural, de alguna forma, por decirlo, en la Universidad Nacional de San Juan, hacía muy difícil instaurar el convenio colectivo de trabajo. Nosotros, una vez aprobado el convenio y después de haber accedido a la conducción de ADICUS, pudimos poner en discusión varios temas del convenio. Uno fue el artículo 73, pero después nos hemos encontrado varias trabas que se deben, a mi entender, particularmente, y algo hemos conversado con miembros de la comisión, a que el artículo 73 es un artículo que viene a democratizar la Universidad Nacional de San Juan. ¿Por qué? Porque mientras más docentes regulares o efectivos hay más posibilidad de chance de candidatos en las distintas facultades y a rectorado, pero centralmente en la lista del Consejo Superior y Consejo Directivo. Y ahí está la traba principal, no tanto en las candidaturas para rector, para decano, etcétera, sino para los consejos, porque si uno ve el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, se va a encontrar que hace más de 15 años, 16, 20 años están los mismos consejeros. Entonces, ¿y eso por qué se debe que estén los mismos consejeros? A que hay una cantidad mínima de docentes que están efectivizados o regularizados, como establece el convenio colectivo de trabajo. Entonces, eso ha ido formando una casta de poder en ciertos sectores que no están dispuestos a retroceder. Entonces, por más que los discursos todos somos democráticos, apuntamos a la democratización, en los hechos, las facultades están demorando lo que es la implementación del artículo 73. Ha llegado a tal punto que hay casi 1.500 docentes inscritos y solamente se ha avanzado con la materialización de 65 coloquios y otros 58, que hay una mitad que está en el papel y la otra mitad que se tiene que concretar. Pero no podemos avanzar de manera presencial ni virtual en la implementación del artículo 73. El detalle está en que se vienen las elecciones universitarias y que uno de los requisitos era que los padrones ya estén con los coloquios rendidos del artículo 73. Vino la pandemia, no se pudo hacer la elección, no se avanzaron los coloquios y en la actualidad seguimos con un mandato de consejeros, de rector, decanos, prorrogados hasta que den las condiciones sanitarias para llevar adelante la elección, pero tampoco se avanza sin el artículo 73. Nuestro balance o nuestro análisis en esto no es que lo hacen muchas autoridades y muchos consejeros de malas personas que son,
sino que entendemos que es una cuestión política, donde el artículo 73 significa lo que es la democratización de la universidad. Por eso hubieron tantas trabas, primero si había un concurso, si no había un concurso, si era coloquio, si no era coloquio, la cantidad de años, que tenían que ser 5 años como interino al 2015, cuando acá se empezó a aplicar en el 2018, ya estamos en 2020 y no se han concretado. Distintas trabas que se dan en el marco de esa situación. Es por eso que para nosotros era muy importante hablar sobre este tema, que los docentes supieran qué está pasando. Nosotros, como ADICU, estamos trabajando en todas las comisiones de artículo 73, y por qué no se avanza, que no es por responsabilidad nuestra, y bueno, y queríamos contraponer, o por alguna forma decirlo, comparar nuestro caso con el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, que ahora de distancia está entre 1 hora y media, 2 de distancia entre nuestra universidad y la Universidad Nacional de Cuyo, y el caso es totalmente distinto. Y para eso, bueno, ¿quién no mejor que Paquita, que pueda hablar de la experiencia, de cómo fue la primera etapa y cómo es en la actualidad? Porque acá, mientras no podemos cerrar la primera parte del artículo 73, en Mendoza ya se está avanzando en un artículo 73 bis. Yo, bueno, eso por ahora, y le cedo la palabra a Paquita. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la invitación a este conversatorio. La verdad que más allá de la situación en la que estamos, poder aprovechar las instancias que acortan distancias a través de estos medios tecnológicos, la verdad que son muy buenos. El tema que tiene que ver con la efectivización o la estabilidad laboral de nuestros compañeros y compañeras docentes de las universidades es un tema que hoy está puesto como uno de los reclamos que lleva adelante nuestra Federación Conado Histórica. Porque entendemos que en las universidades, y esto es en el conjunto de las universidades, no solamente pasa en San Juan o acá en Mendoza, en el conjunto de las universidades se incumple en su momento con lo que era la Ley de Educación Superior y los estatutos universitarios, y a partir de julio del 2015 con nuestro convenio colectivo de trabajo. Esta situación de docentes interinos que no responden a la situación de 1 año y excepcionalmente 2 mientras se sustancia el concurso efectivo, pasa de ser una excepción a ser la regla que hace que muchos de nuestros docentes y de nuestras docentes lleven como interinos 20, 25, 30 años, llegando algunos docentes a jubilarse en ese carácter de interino. Visto este mapa general de la situación, es que por allá por el año 2007, 2008, desde FADIUNC, elaboramos un proyecto de efectivización, de pase a planta de nuestros docentes interinos, y en ese momento la relación con el rectorado de la universidad era una relación muy tirante, un rectorado que dilataba los tiempos paritarios, y lo que pudimos lograr en ese momento como un avance dentro de los reclamos y las conquistas tenía que ver con la ordenanza que regía los concursos, porque los concursos efectivos estaban teñidos y daban fundamentalmente un peso muy importante a todo lo que era investigación en detrimento de la docencia. Lo que logramos en ese momento fue que
aquel docente, aquella docente que se dedicaba solo a hacer docencia y que la investigación era solo una parte de su actividad, tuviera mayor peso a la hora tanto de los concursos como lo que fue después la ordenanza de evaluación de desempeño. Y llegado el año 2014, que hubo elecciones dentro de la universidad, también desde el sindicato lo que propusimos fue un debate con quienes eran en ese momento candidatos y candidatas a rectoras, donde pusimos como tema fundamental la efectivización de nuestros docentes. Y les preguntamos en ese momento, como compromiso de campaña, si estaban dispuestos o dispuestas a avanzar de ser los elegidos como rector o rectora en este proceso. Así fue que el rector Pizzi en ese momento se comprometió a avanzar en ello, con lo cual apenas asumió, pedimos el funcionamiento de la paritaria y dentro del funcionamiento el tema de la efectivización de docentes interinos, que ya nosotros llevábamos como un proyecto o un anteproyecto de qué es lo que queríamos tratar en la paritaria. No fue fácil, por lo que dijo Jaime es cierto. En el pase a planta, efectivización, regularización, como queramos denominarlo, se juega un tema muy importante que es el tema político, es el tema de las elecciones, es el tema del reconocimiento de derechos políticos de nuestros y nuestras docentes. Entonces, estas camarillas de titulares efectivos que se repetían año tras año y veían que esta posibilidad de avanzar en la efectivización iba a dañar y a socavar ese poder. Incluso hacia adentro de las facultades el tema de el docente interino que debía renovar su designación año tras año y que dependía de la buena voluntad del decano o la decana para esa redesignación. Entonces, bueno, teniendo un panorama general de la situación, de cómo habían ingresado esos docentes interinos, si los habían hecho por concurso, por designación directa, si había habido algún tipo de evaluación, hicimos un estudio y un paneo bastante importante que se vio reflejado en un mamotreto que le dijimos nosotros en ese momento, que era un libro donde los 2.000 docentes, casi 2.000 docentes interinos de la Universidad Nacional de Cuyo estaban contenidos. A partir de ahí empezaron nuestras discusiones en la paritaria particular, muchas idas y vueltas, y en estas idas y vueltas, muchas idas nuestras con docentes a las reuniones, a las sesiones del Consejo Superior, exigiendo que la paritaria finalmente pudiera firmar el acta que avalara los términos en que veníamos avanzando. Digo, en esto de dialogamos, pero también estamos en la acción. Cuando hay que dialogar, dialogamos, y cuando hay que poner todo lo que hay que poner, en este caso con el cuerpo dentro del Consejo Superior, bueno, así también lo hicimos. Y por noviembre del 2015 firmamos finalmente el acuerdo paritario local, que si lo pueden pasar, traje 2 plaquitas para mostrarles, que sintetiza cuáles fueron los criterios que utilizamos, porque era muy complejo poder entender cómo se iba a desarrollar este proceso. De estos 2.000 docentes interinos que yo les comento, 1.000 docentes habían ingresado aproximadamente, 1.000 docentes habían ingresado por concurso y los otros 1.000 por designación directa. Y de los que habían ingresado por concurso, el 50% tenía evaluación
y el otro 50% no había sido evaluado nunca. En base a esta caracterización fue que se elaboraron 4 criterios. El primer criterio fue, obviamente, que fuera un docente interino. La fecha que tomamos en ese momento, porque todavía cuando empezamos con las primeras actas paritarias no se había homologado el convenio colectivo de trabajo, lo hicimos con el convenio colectivo de trabajo sin homologar. Entonces, el primer criterio fue que quienes podían acceder a la efectivización eran aquellos o aquellas docentes que al 31 de agosto, día en el que se firmó el convenio colectivo del convenio colectivo de trabajo, aquellos docentes que al 31 de agosto del 2014 tuvieran 3 años de antigüedad o no, estaban estaban comprendidos dentro del proceso de efectivización. Y después, entonces, dijimos, bueno, dentro de estos interinos, aquellas docentes que hubieran rendido un concurso y que además hubieran sido evaluados, efectivizaban de manera directa, sin ningún tipo de evaluación, sino que se hacía valer las evaluaciones que ella había tenido. Los docentes interinos que habían rendido concurso, pero que no habían tenido ningún tipo de evaluación, primero efectivizaban, estaba garantizada la efectivización, y después tenían que en realidad tenían que presentar una evaluación que contuviera un proyecto para los próximos 4 años. Acá cada 4 años se produce la evaluación docente, un proyecto de trabajo para los 4 años venideros y una síntesis del trabajo realizado durante los 4 años anteriores. En este proceso creo que registramos 2 docentes únicamente en la universidad que no aplicaron en la evaluación y tuvieron que ir a una segunda instancia al año siguiente de haber sido efectivizados. Y el otro gran grupo, ese otro 50% de los 2.000 docentes que no habían tenido ningún tipo de concurso ni evaluación, debían pasar primero por la comisión evaluadora que se constituyeron para tal efecto, y luego de ello efectivizaban. Si la evaluación con las mismas características, una síntesis de los 4 años de trabajo anteriores y un proyecto de trabajo para los 4 años posteriores a la efectivización, si esta evaluación salía aprobada, el docente o la docente efectivizaba, si no, se le daba un año de gracia y en un año volvía a presentar su evaluación de desempeño. Fue un proceso muy complejo incluso para que se entendiera. Evitamos hablar de efectivización masiva. En realidad fue un proceso de efectivización y de reconocimiento al trabajo, y como dije, al trabajo docente universitario, y como dije con anterioridad, con docentes que llevaban más de 30 años o 30 años, algunos de ellos, en la Universidad Nacional de Cuyo como interinos. Este proceso, la verdad que fue un logro inmenso. Fuimos la primera universidad que avanzó en el artículo 73, y así lo muestra otra de las plaquitas que hicimos
en ese momento, cuando finalmente firmamos la última paritaria y se dio comienzo al proceso de efectivización. En esta efectivización también se incluyeron a compañeros y compañeras de los organismos artísticos, o sea, la orquesta, ballet, teatro y coros, a los compañeros y compañeras del hospital universitario que tienen cargos docentes, de docentes asistenciales, y estamos terminando el proceso de la Dirección General de Deportes, que se ha detenido por la situación de la pandemia. Estamos avanzando también en la efectivización con este proceso del Instituto Tecnológico Universitario, del ITU, y como dijo Jaime, hace unas semanas el rector de la universidad nos sorprendió, porque así fue, con una noticia a través de los medios de la voluntad de comenzar un nuevo proceso de efectivización en el ánimo del reconocimiento por el trabajo que se ha llevado adelante durante la pandemia, durante estos meses, una manera de reconocer sobre todo a docentes interinos y a docentes de las categorías más bajas, digo, auxiliares de primera y JTP simple. No sé si en San Juan eso ha pasado, pero en la provincia de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, el aumento exponencial de cargos simples, de dedicaciones simples y de cargos de JTP ha sido muy grande en los últimos años. Es decir, que en este contexto, quienes han sostenido fundamentalmente el proceso educativo han sido estos y estas docentes. Entonces, todavía no tenemos precisiones cómo va a ser esta nueva reedición del artículo 73. Debemos sentarnos con el rector de la universidad en paritaria, con el rector, con los paritarios, a ver cómo será este nuevo proceso, pero creemos que es un anuncio muy importante. Estamos esperando que se convoque la paritaria para poder avanzar en ello y en otros temas fundamentales en este contexto, sobre todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de gastos y las condiciones laborales para una posible vuelta a la presencialidad. Sí, Paqui, acá también es impresionante la cantidad de cargos simples. Hay facultades que no es el caso, como ingeniería, pero lo que es el resto de las facultades, centralmente sociales, filosofía y otras más, es muy grande la cantidad de cargos simples. Creo que esto ha sido también una política impulsada desde la universidad pública en general, aceptada por los rectores, abrido por los distintos gobiernos nacionales, de ir sosteniendo la cantidad de carrera y la matrícula docente, mayor cantidad de carrera, mayor matrícula de estudiantes con la misma cantidad de cargos docentes. Entonces, eso ha llevado a una política de desmembramiento de cargos, donde de un titular exclusivos se pueden sacar hasta 8 simples o más, porque hasta 12, porque en vez de dividirlos en 4 titulares simples, se los dividían en simple JTP, adjunto, semi, por un sistema de puntos. Un sistema de puntos que ha sido perverso y que ha sido el desmedro de los cargos docentes. Eso es una realidad, es algo que viene pasando. Es más, no tengo los números infinitos, pero si nosotros sacamos el presupuesto en dólares en la época del 1 a 1 y vemos el presupuesto en pesos en la actualidad, vamos a ver que la misma cantidad de dólares que se destinaba a la educación universitaria en la época del 1 a 1 que en la actualidad. Eso no es que haya una mayor inversión. No lo ha habido, se ha mantenido en la misma cantidad de dólares. Han habido algunos planes de mejora de cargo en la época del gobierno del kirchnerismo, en la época anterior, pero fue a contagotas y era solo para cargos efectivos.
Creo que una de las cosas, cuestiones que debe tomar la federación, además de avanzar con el artículo 73 en todos lados, como está haciendo Mendoza, debe ser el tema del mejoramiento de las dedicaciones de los cargos, porque estamos llenos de cargos Sí, y simples. sumado a eso, el empobrecimiento de las cátedras. Digo, como se reduce también el equipamiento de recurso humano, por denominarlo de alguna manera. Entonces, por lo menos acá lo que tenemos son cátedras con un adjunto y un JTP que sostienen la cátedra con una infinidad de estudiantes a cargo. Entonces, sí creo que tiene que ser una política nuestra como federación, que la exigencia de mayor cantidad de cargos, no sé en San Juan, pero acá el Consejo Superior, cuando se aprueba presupuesto, hay un artículo que habla de las economías, y esas economías lo que producen es que en este desguace o desmembramiento que vos nombrás, Jaime, un cargo exclusivo se desmembra, pero una parte no se utiliza y queda como economía para esa facultad. Con lo cual, eso también ha ido en desmedro de la población docente de nuestra universidad. Y un tema que viene de la mano de esto es el desfinanciamiento de las obras sociales, cantidad de cargos simples que hacen que la obra social, más allá del nefasto acuerdo del 2018 con las sumas en negro, que también golpeó fuertemente a las obras sociales, el tema de la cantidad de cargos simples también repercute directamente en nuestra obra social, y creo que ese es otro de los temas que desde la Federación estamos llevando adelante y que el SIN se niega a tomar como un tema fundamental dentro de la discusión que tenemos por delante. Sí, acá había en un momento, estaba la resolución 65 del Consejo Superior, que por presión del sindicato docente ADICU centralmente, y después de otros sectores, se logró derogar hace 3 años. Derogada la 65, logramos que todos los cargos volvieran enteramente a las unidades, porque antes quedaban para economías en rectorado. Una situación de economías injusta, porque el financiamiento para esos cargos se consigue a través de la lucha paritaria y de los cargos docentes. Pero se logró derogar en el 2016 la resolución 65 del Consejo Superior que nos ponía en esas condiciones. Sí, son temas muy, muy complejos que en el contexto actual creo que se evidencian mucho más. Esta pandemia nos ha convertido y ha convertido nuestros hogares en escuela, universidad, en maestros, maestras de nuestros hijos, nuestras hijas, en el gimnasio, bueno, en todo un mundo, y en llevar adelante de nuestro propio bolsillo el pago de internet, el arreglo de nuestra computadora, un mejor servicio, un mejor teléfono, un mejor celular, mayor paquete de datos. Digo, todo lo que necesitamos para llevar adelante nuestra actividad docente ha salido del bolsillo de los docentes y las docentes. Y este es otro tema que el Consejo de Rectores se niega también a reconocer como un pedido más que justo y necesario, en el que todas las universidades hagan un reconocimiento de nuestros gastos en el contexto de pandemia. Bien. Bueno, algo introducía ahí Paquita muy bien la exposición de ambos, la verdad que ha sido muy dinámica. Me parece oportuno para el contexto en el cual estamos atravesando, como dije al comienzo, el cuarto paro nacional de la docencia universitaria. Me pareció oportuno un poco contar el contexto que venía diciendo Paquita, la situación que la docencia universitaria atraviesa,
en el contexto de pandemia, toda la tarea que se ha visto muy reforzada, y contar a la audiencia que nos está viendo en este momento cuál es la situación actual en relación a la oferta salarial por parte del gobierno, que explica cuál es el contexto, o sea, por qué la docencia universitaria va a un cuarto paro y cuál sigue siendo la oferta salarial. Me parece importante que podamos hacer una exposición mínima, aunque sea de eso. ¿Quién quiere? No sé si Jaime quiere avanzar en eso. Yo lo que puedo decir por ahora es que estamos esperando que resuelve el Congreso de CONADU, de la otra federación, frente a la propuesta que realizó el gobierno la semana pasada de un 7%, con una promesa de revisión en diciembre y sin mucho más. Nuestras asambleas, las asambleas de las distintas asociaciones de base de la CONADU histórica y el plenario que se reunió el viernes pasado, resolvió por unanimidad rechazar la propuesta del gobierno con ese mandato. Los paritarios, soy paritaria también nacional, vamos con ese mandato a la reunión de hoy al Ministerio de Educación. Creemos que es insuficiente, el 7% no alcanza, debemos hacer en la historia de nuestra cláusula gatillo, que no fue reconocida en su totalidad, el 14,58% que se tendría que haber reconocido de cláusula gatillo. Bueno, hoy estamos frente a la inflación casi un 14% por debajo, y estimamos que para fin de año eso va a llegar cerca de un 20%, con lo cual el 7% no alcanza. Sería razonable poder discutir otro número, pero por el momento y por los planteos que se hicieron desde la Secretaría de Políticas Universitarias, hoy miércoles debería, si así la mayoría de las federaciones lo tienen, debería cerrarse un acuerdo salarial muy por debajo de lo que el bolsillo de nuestras y nuestros docentes hoy están necesitando. Repito, sin reconocimiento de gastos, sin avanzar en un acuerdo a nivel nacional de la necesidad de la regularización de docentes interinos, ni hablar de contratados y ad honorem, temas que son muy sensibles hoy a la docencia universitaria y preuniversitaria en su conjunto. Bien, sí, esa era la idea. Jaime, ¿estás por ahí? Esta era la idea, un poco contar el contexto, porque todas las actividades que venimos realizando son el paro. Nosotros decimos paro, es difícil visualizar una jornada como esta, nosotros decimos apagón virtual, pero debido a que la jornada laboral se ha extendido tanto y se ha salido tan de contexto, es muy difícil poder visualizar que estamos de paro. Entonces, por eso decimos apagón virtual e iniciativas y actividades de visualización. Por eso es que realizamos el conversatorio de hoy. Nos pareció importante poner en escena algo que viene siendo una lucha del gremio, de un tiempo a esta parte, que hemos tenido algunos avances, y bueno, en Mendoza, por supuesto, han tenido avances mucho más grandes. Entonces, es como una guía a seguir en esto, y por supuesto, todo está paralizado por la pandemia, pero la docencia universitaria está haciendo un gran esfuerzo, y la oferta salarial es por demás injusta. Entonces, nos pareció oportuno poder aprovechar esta instancia para poder plantear, que son jornadas que se vienen realizando también en todo el país a través de todas las federaciones y asociaciones de base. Sí, no sé si está Jaime, pero en este contexto, como bien decís, es muy difícil de medir el apagón virtual o paro, pero creo que es importante poner sobre la mesa y en escena cuál es la situación que estamos atravesando la docencia universitaria y preuniversitaria.
porque la educación no se paró, porque la universidad no paró en ningún momento, la seguimos sosteniendo, se siguió sosteniendo sobre los hombros de las y los docentes, y eso necesita un reconocimiento. Y digo, no es caprichoso el rechazo al 7%. Creo que hay que dar una discusión muy profunda de hacia qué sectores debe ir dirigido las medidas. Y como decimos, los trabajadores y las trabajadoras no queremos ser quienes sigamos pagando las diferentes crisis que ha atravesado nuestro país. Entonces, con la convicción de que vamos a seguir sosteniendo la educación, con la convicción de que vamos a seguir sosteniendo la universidad, pero que a la vez haya un reconocimiento real, obviamente desde lo salarial, pero también desde nuestras condiciones de trabajo, y dentro de esas condiciones de trabajo está el derecho a la estabilidad laboral. Entonces, en la medida que podamos avanzar en lo salarial, en el reconocimiento de gastos y en lo tan ansiado como es la estabilidad laboral, creo que esos son pilares fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, yo comentarles también que estaba escuchando todo, estaba presente, Chicho, no me ha ido, es que estamos en una situación muy complicada, debido a que se nos quiere imponer, como ha explayado muy claramente Paquita, un tope salarial de 7%, argumentando de una forma, por decir, descarada, de que con eso igualamos a la inflación, cuando en la primera mitad del año nos pagaron un 16,6% de cuotas, pero parte de eso era en 2019. Entonces, con la pérdida salarial que llevamos el primer semestre, una paritaria que se tendría que haber convocado en julio, una inflación que ha empezado a desbocarse, ya sea por la presión del dólar o por lo que sea, entendemos que esto es un tope salarial. Y entiendo yo que de salir con este tope salarial, esta tarde la paritaria del gobierno nacional se está comprando un conflicto por desencanto. ¿Por qué digo esto? Porque los trabajadores en general votamos, apostamos a este gobierno para estar con mejores condiciones salariales y laborales. Entonces no nos pueden construir el relato de que con este 7% empatamos a la inflación, cuando los hechos de acá a diciembre tendría que ser entre un 15 y un 20% el aumento salarial para poder empatar la inflación. Entendemos que este 7% es un ajuste. ¿Y por qué digo que se compra un conflicto por desencanto? Porque los docentes, de firmarse esta tarde este acuerdo salarial a la baja, van a estar en una situación de mucha desconformidad y oposición al gobierno nacional. Y esto se le puede dar un cierre o no y continuar en diciembre, pero el año que viene este conflicto va a continuar y con todo. Ya nos pasó con el gobierno de Macri cuando se firmó un mal acuerdo salarial después de una marcha enorme de más de 400.000 docentes universitarios en Plaza de Mayo, con réplicas en todo el país, donde se firmó un acuerdo a la baja y después al año siguiente se continuó con un gran plan de lucha. O sea, cerrar el conflicto esta tarde de una forma abrupta, aceptando un ajuste de 7%, es caldear los ánimos más de los que están caldeados. Hay una gran cantidad de docentes que se han comunicado conmigo, en el caso de San Juan, que tienen afinidad con el gobierno nacional, y esta propuesta es una decepción total. Y pregunta, bueno, ¿por qué se hace esto? Si lo hemos votado para estar mejor. Entonces, por eso digo que cerrar el acuerdo salarial esta tarde, la discusión salarial con un 7%, es imponer, es cerrar un acuerdo donde se está comprando el gobierno nacional un conflicto para futuro, porque hay mucho enojo, mucho malestar en las bases. En el caso de San Juan rechazó en menos de 24 horas, votó una gran cantidad de afiliados el rechazo de la propuesta, el 86%
y continuar con plan de lucha. Y lo mismo ha sucedido en muchas asociaciones de base de CONADO Histórica y de CONADO y de otras federaciones. Por eso creemos que no se debe sellar el conflicto esta tarde, aunque es muy posible que se cierre. Pero bueno, si se cierra esta tarde, nosotros mantendremos la conciencia tranquila, porque peleamos todo lo que pudimos pelear y vamos a seguir peleando para defender el poder adquisitivo de nuestros compañeros docentes, de los trabajadores, y entendemos que el gobierno nacional y otras federaciones más acuerdistas se están alquilando o comprando un conflicto para el futuro. Sí, totalmente de acuerdo, Jaime. Totalmente de acuerdo. Bien, hay algunos que están algunos compañeros que nos siguen desde el canal de YouTube coinciden con las exposiciones que están realizando ambos expositores, diciendo que los números, o sea que el gobierno se está ganando un conflicto innecesario, porque la docencia universitaria ha resistido durante todos estos meses, sosteniendo clases sin capacitación previa, sin formación, sin apoyo, y sin embargo la docencia universitaria sostuvo las clases y ya terminando el 10º mes del año, la respuesta salarial es un 7%. Entonces, el gobierno está siendo bastante injusto, por decirlo en términos mínimos, con la docencia universitaria. Así que bueno, creo que no sé si queda espacio para algunas reflexiones finales, Paquita o Jaime, si quieren, y ya podemos ir cerrando este conversatorio que así ha tenido todos los elementos que propusimos al comienzo. Si quieren, yo saludo y así lo dejo a Jaime para el cierre, como anfitrión. No, repito y reitero, agradezco la invitación. La verdad que hubiera sido muy bueno poder encontrarnos y hacerlo de manera presencial. Pero bueno, aprovechemos estas instancias de encuentro diferentes. Llegará el momento en que podamos vernos y poder avanzar en distintos temas que creo que como región, aparte de lo nacional, en el tema regional, tal vez también podamos avanzar en algunas cuestiones, qué sé yo, a mí se me ocurre incluso desde las secretarías de género o distintos temas de acción social, nuestras obras sociales en las que coincidimos. Digo, se me ocurren una multiplicidad de temas que por ahí, desde el punto de vista regional, las podríamos ir abordando. Y el camino no es fácil con respecto al acuerdo salarial. La CONADO acaba de resolver en su congreso que acepta la propuesta del gobierno, con lo cual eso ya da por cerrada la negociación, por lo menos por ahora. Con más fuerza que nunca y con más convicción que nunca debemos decir que el 7% no nos alcanza, que no queremos ser nuevamente como nos obligan a hacer la variable de ajuste, y que vamos a seguir perseverando en la lucha en defensa de los derechos, como dije recién, de los derechos de nuestros y nuestras trabajadoras docentes universitarias. Bueno, yo agradecer a Paquita por este conversatorio. Se da justo un momento antes de que ella tenga que conectarse a la paritaria nacional, es a las 19 horas. Primero que nada agradecerle por la voluntad, por la predisposición. Esta es una de las charlas que teníamos programadas presencial. Para mí es muy importante que se conozca lo de Mendoza con artículo 73 porque estamos muy cerca y las realidades son muy distintas. Y bueno, igual para el que quiera tener más información, en la página de FADIUM hay un trabajo hecho por los compañeros en forma digital de cómo fue el proceso, donde se pueden sacar grandes enseñanzas y utilizar, nos pueden servir no solo a los paritarios, sino a los docentes sanjuaninos. Y ratificar lo que ha dicho Paquita con respecto a la lucha salarial. Esto no termina, acaba de terminar el Congreso de CONADO, firmar en estas condiciones el gobierno tiene que sacar el próximo. Para mí son dos balances que no se van a hacer, o es una victoria a los pillos
o es una derrota, porque firmar en estas condiciones donde la mayoría de los docentes se oponen en todas las asociaciones de base, ya sea de la federación que sea, es una victoria a los pillos o una derrota, porque esto deja las condiciones para seguir peleando. Ahora, en diciembre, nosotros ya tenemos el pedido de muchos docentes de afectar la mesa de examen de diciembre, y sabemos que en febrero o marzo esta situación se va a potenciar, porque el dólar no para, la inflación no está contenida y se está sintiendo. Entonces, desde ya, ratificar nuestro compromiso de seguir luchando por el poder adquisitivo de los docentes en el marco de la federación, y saber que no se ha cerrado. Esto es una derrota momentánea, o para el gobierno una victoria a los pillos, o una derrota, porque no se ha cerrado en las mejores condiciones, y esto va a potenciar el estado o el mal humor que hay en los docentes universitarios en general. Así que, bueno, desde mi parte, muchas gracias a Paquita y a todos los que han estado presentes y los que han hecho posible. Bien, muchas gracias nuevamente a ambos, Paquita, Francisca Staiti, Jaime Barcelona. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo y sus exposiciones, y seguramente tomamos la iniciativa que nos dice Paquita de seguir fortaleciendo iniciativas regionales y en este contexto para poder seguir avanzando. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de todos los medios, y nos encontramos en una próxima instancia. Buenas tardes.